Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a solicitar, por favor, que puedan silenciar sus micrófonos para dar inicio a la última capacitación denominado Construyendo nuestros propósitos como cooperativa de este tercer ciclo de capacitaciones o charla que ha organizado nuestra dirección regional, Cercotec, región de Coquimbo. ¿Ya? Queremos de antemano dar las gracias a todos los que han participado en toda esta historia, en todo este proceso. En total, en este tercer ciclo han participado más de 400 personas. La verdad que estamos muy contentos por el interés que han mostrado distintas agrupaciones, distintas cooperativas a lo largo de todo el país y también a distintos profesionales que se han sumado también en este proceso. Hoy nos toca trabajar, ¿cierto? Esta capacitación que es la construcción del modelo, y yo quisiera aquí en particular hacer un par de comentarios. Bueno, yo también hago, como ustedes saben, soy un profesional de Cercotec, hago permanentemente todos los talleres o algunos talleres, y muchas veces con los grupos precooperativos que nos encontramos o con las cooperativas que vamos guiando y apoyando, no está clara, ¿cierto?, cuál es la visión de futuro que ellos puedan tener, ¿ya? Y la idea es que cuando ustedes se constituyen como cooperativa, ¿cierto? O también pueden ir cambiando el escenario de la misma organización, se puedan construir este propósito. Lo más importante es tener claro, como yo siempre bien digo, en qué micro nos vamos a unir y esa micro dónde nos va a llevar, ¿ya? Entonces hoy día hemos invitado a mi amiga Roxana Jiménez, a cual yo le agradezco su tiempo por estar acá. Roxana los conocimos de la época de la universidad. Ella es diplomada en coaching profesional de la Universidad Católica de Chile, coach ejecutivo certificado por la misma universidad, facilitadora de trabajo colaborativo, ingeniera civil industrial de la Universidad Federico Santa María y con postítulo de gestión eh, en la Universidad también de Chile. ¿Mm? Es independiente, tiene su propia empresa, socia directora de Colabora Consulting S.p.A., a la cual le damos las gracias por estar nuevamente con nosotros, dar esta charla. Solamente indicar a las personas que la capacitación se está grabando, así que por lo tanto después los que quieran la pueden solicitar a mi correo electrónico que voy a dejar acá en el chat. Sin más palabras, le dejamos el escenario entonces a Roxana para que inicie su capacitación. Gracias, Roxana, y te dejo acá el micrófono. Ya, gracias, Alberto. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, gracias por asistir, por hacerse el tiempo, que es algo muy importante respecto a dónde ponemos la semilla, ¿no es cierto?, para ver qué vamos a cosechar, y en realidad esa semilla es la intención y el tiempo que le entregamos a los objetivos que nosotros queremos cumplir. Bueno, como contó Alberto, yo me defino como múltiples cosas, pero facilito la estrategia colaborativa y también acompaño a emprendedores a hacer su viaje de movilizarse en pos de un objetivo. Así que tengo como dos grandes formas en las que me desarrollo y me especialicé en el trabajo colaborativo dado que yo fui gerente de programa. Y en algún momento lo que me di cuenta es que básicamente la problemática más grande es impulsar, ¿no es cierto?, coordinar y articular a las personas en pos de un objetivo. El desarrollo de planes de negocio, la parte comercial, son desafíos que son muy importantes. Sin embargo, si no hay cohesión, si no hay comunicación, especialmente en la asociatividad, se hace muy difícil avanzar. Entonces, es por eso que yo, como ingeniero industrial, me certifiqué en esta área para que vean lo importante que es y que ahora se está dando cuenta que es importante desarrollar. Quiero hacer un preámbulo un poco como para entrar después ya no más duro, pero de reflexionar un poco por qué es tan importante el propósito, como decía Alberto, porque el propósito nos da el sentido, ¿no es cierto? Y en el trabajo colaborativo, uno de los grandes pilares de la colaboración son 4,
pero uno de ellos es el propósito. Un propósito que sea atractivo, un propósito que sea agradable para las personas de cumplir, digamos, no que sea una cosa como lejana, inaccesible, con un tinte más bien muy serio, a lo mejor algo más como más humano, digamos, es como el corazón que nos vamos a movilizar hacia el futuro. Entonces, para la colaboración necesitamos, primero que nada, tener un propósito claro, luego voy a mostrar una PowerPoint, hacer proacción y emprendimiento, o sea, hacer cosas, dejar el ego atrás, significa que tenemos que liderar, dejando participar a todos, a dar espacio para que las personas participen, y que se me va uno, que lo voy a ver al tiro porque se me olvidó en este rato. Déjame, voy a empezar a compartir mejor para empezar aquí a conversar desde el principio. No me gusta mucho porque no los veo, así que... Ya, bueno. Retomando un poquito, como les decía, de lo importante del propósito, es porque es una parte básica de lo que es el desarrollo de la colaboración. O sea, la idea es que nosotros cuando empecemos a organizarnos, los que están en... Roxana, una pregunta, ¿estás avanzando o todo está en la primera No, página? estoy en la página primera. Ah, ya, listo, perfecto, ya. Ya, de aquí me voy para atrás y ahí me voy para adelante. Pero me voy a remitir a esto, ya, para que hagamos un encuadre, digamos. Lo importante para los procesos de las cooperativas que ya están instaladas y también de las que quieren instalarse, como dice aquí Alberto, las precooperativas, es que comencemos con esta conversación, porque la cultura colaborativa tiene estos pilares, o la ley del movimiento que sale aquí en este barquito, donde está el propósito de Lúdica que empuja, ¿no es cierto? Está en la fraternidad o el amor que dice acá, que tiene que ver con generar un ambiente grato en el cual queremos estar, no un ambiente donde las personas en realidad sea una lata participar, que es puro problema, que hay mucho conflicto, sino que de alguna forma generemos un contenedor que estimule las relaciones entre las personas y que estas relaciones ojalá tengan un tinte lo más positivo posible, y con respeto para generar un ambiente de fraternidad o compañerismo, ¿ya? Que de por sí eso es algo de bastante trabajo. Y tenemos que trabajar el ego en términos de humildad y desprendimiento para que los liderazgos se vayan manifestando de manera no jerárquica, sino que más bien horizontal. ¿Se escucha bulla por ahí, Alberto? Así que si me puede silenciar a alguien. Ok, vamos a revisar. Por favor. ¿Ya? Y también hacer cosas. Entonces, por eso también quería encuadrar que es muy importante desarrollar el propósito, ¿ya? Yo cuando trabajo como trabajo con las cooperativas y la organización asociativa, siempre comienzo una planificación estratégica, como decía aquí Alberto, que es de dónde partimos y hasta a dónde queremos llegar, ¿ya? Este trabajo en general se está instalando ahora, pero la idea es que ustedes siempre lo hagan al inicio, y si no, que si ya ustedes tienen algún propósito, que lo vayan actualizando de acuerdo al cambio de la organización y de las personas que lo componen, ¿ya? Es una conversación clave que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque como aquí sale en este diagrama, lo que hace el propósito que aglutina, ¿ya? Te va construyendo un contenido y va generando acción. Algo que parece bastante como una frase. Al irla construyendo en conjunto con los demás, lo que va haciendo es que va manifestando todas las opiniones y los intereses de las personas que componen la organización, ¿ya? Y vamos llegando a un acuerdo, a qué nos hace sentido, ¿ya? Roxana, una pregunta, disculpa, ¿pasaste a la segunda o tercera hoja ya? Porque tienes que ir pinchando tú directamente porque no está avanzando. ¿Ya? Estamos en la primera página, no se ve la presentación. Ah, aquí dice, ¿qué hace el propósito? Estoy viendo yo acá, ¿esa, no? No, sí que Ya. puedes pincharla de manera directa, ya. Al ladito. Espérame, es que me cambió a otro lado acá. Espérame. Ahí sí. Acá. Esa, Ya. ahí estamos. Ahora sí, gracias. Ya, no sé. No, está bien. Ya, bueno, ¿qué hace el propósito? ¿Podríamos ver la anterior, por favor, para poder entender lo que acababas de decir? Ah, la de las 4 pilares. La número 6. Sí. Espérame, que estoy desordenada porque estoy viendo aquí esta. Acá. ¿Ahí pinchó? Ahí estamos viendo la cultura colaborativa de la lámina 9. Ya. Ya. Ok.
Bueno, ya, bueno, considerando por qué es importante el propósito desde el comienzo, porque el propósito empuja el barco, ¿ya? Es uno de los 4 pilares fundamentales de cómo nos dirigimos hacia el futuro, junto con la producción y el emprendimiento, generar un contenedor que se genere compañerismo, fraternidad, en términos bien prácticos, es que se genere un buen ambiente, que recuperemos el placer de colaborar, ya que esto no sea algo pesado, sino que sea algo que las personas les den ganas de participar. Por favor, le pido a alguien que tiene el micrófono prendido, que está ahí, que no... ¿Pueden apagar? Herminda, tiene que silenciar su micrófono. Por Herminda, si no favor. la voy a tener que sacar porque yo no logro silenciarla desde acá. No Ya. logro silenciarla, no me permite. Señora Herminda, si puede bajar su micrófono. Ya. Entonces, para contextualizar por qué es tan importante el propósito, es porque es una de las bases de la cultura colaborativa, junto con otros elementos que les comentaba, que es generar un contenedor de fraternidad, de compañerismo, generar acciones y también dejar participar a otros. En la humildad, el desprendimiento tiene que ver con el ego, ¿no es cierto? Esto de dar espacio a los demás, a que también vayan liderando ciertos procesos y generar una organización más bien horizontal, donde la directiva también descanse un poco más en la red. Entonces, esta es la diferencia de una cultura colaborativa con respecto a una cultura más bien jerárquica, ¿ya? Por eso quiero traer lo que fue la charla que di hace como ya en el primer ciclo. Alguien me preguntó, así que yo creo que con eso ya estamos claros. Voy a pasar un poquito a lo que es lo que hace el propósito. Ahí me cuentan si están viendo el que hace el propósito, ¿sí? Perfecto, se ve. Ya. Entonces, lo que hace el propósito es que es un eje que aglutina, y por eso tiene aquí una flecha, y lo quise manifestar así, porque construye contenido. O sea, nosotros al conversar, al co-crear este propósito, no solamente a partir de las cabezas de la organización, sino que tiene que ser participativo, especialmente en esta etapa. Luego después podemos generar las comisiones, podemos generar la dirección, pero lo interesante es que se convoque la mayor parte de personas posibles para construir este propósito, porque el propósito es muy importante para sentir un eje común y una dirección, y si el proceso es co-creado, eso significa que participen varios, que vayan con varias miradas y lo vayan generando. Partimos en súper pie derecho porque las personas se van a sentir parte desde el comienzo, no va a ser algo que le va a instalar un tercero, sino que ellos mismos fueron y diseñaron el propósito en conjunto. Entonces, primera cosa muy importante es que sea un proceso de co-creación, ¿ya? Eso me va a asegurar a mí que va a haber un sentido de pertenencia, va a haber una motivación distinta, porque yo me voy a sentir parte. Entonces, eso también es muy importante, no hacerlo a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque esto nos va a encontrar también, va a facilitar el clima colaborativo, ¿ya? Por esto mismo de que vamos a conversar, nos vamos a conocer, vamos a estar ahí generando contenido común, y nos va a dar identidad, ¿ya? Por lo tanto, inspira y da sentido. Me disculpan un segundo que voy a buscar un poco de agua, que no se me ocurrió. Espera un momentito. Ya, volví. Aquí lo estoy viendo a ustedes, a ver si los puedo... Es que no me gusta quedarme sin mirarlo. Bueno, entonces, como te decía, es clave porque va inspiración y da sentido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O ha realizado algún proceso de realización de propósito en su organización? Ya. ¿Persona? ¿Sí? Bueno, yo soy soy gestor cooperativo para Direcciona.
pero yo también participo de una comunidad cooperativista. Somos varias cooperativas y estamos desarrollando un instituto auxiliar cooperativo. En particular, bueno, lo que tú preguntas, nosotros hemos estado desarrollando, bueno, tenemos un equipo de trabajo que está enfocado al desarrollo del propósito. Aquí hay por lo menos dos elementos que les podría compartir. Hemos tratado de como correlacionar el propósito organizacional con el propósito personal, Ah, qué porque bien. creemos que tienen dinámicas distintas, pero estamos buscando que sean compatibles Ujú, y tratar de aprovechar que el propósito organizacional esté como al servicio de la vida, ujú. esté como al servicio de objetivos que son más también de los valores cooperativistas. Y para eso hemos implementado un modelo que se conoce como Purpose Alliance, que es bastante conocido Ujú. en lo que son las redes como más de facilitaciones. Y con el modelo de Purpose Alliance hemos establecido procesos que son cuatrimestrales. Llevamos como casi 2 años tratando de implementarlo y probarlo. No ha sido rápido ni fácil. Lo que nos hemos dado cuenta es que implementar un proceso de este tipo requiere paciencia, requiere recursos y también requiere la comprensión de la comunidad en cómo lo estamos implementando. Eso. Qué interesante, Juan Jaime. Em, sí, mira, y justamente yo quería conversar un poquito de eso, respecto que hemos estado trabajando nosotros también con agrupaciones de turismo en Salamanca junto con otra compañera coach, y hemos realizado el trabajo desde lo individual a lo colectivo. ¿Ya? Ese es un lujo en realidad, un lujo poder realizarlo así, es súper completo, es complejo, claro, porque cada uno se tiene que hacer responsable un poco de revisarse a sí mismo y conocer qué es lo que a uno le hace sentido, en lo que soy fuerte, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo que yo quiero para el futuro? Y eso alinearlo con la organización. Yo creo que eso es mágico realmente, hacer eso un proceso súper completo e integral, porque nacen organizaciones que son súper conscientes desde un proceso que es tan profundo. Me imagino que lo que comentas de lo difícil que debe ser, o sea, más lento en realidad, es más lento. Eh, Al colaborar uno avanza más contundentemente, pero es un proceso, ya que se tiene que ir autoorganizando la organización, ¿no es cierto? Son procesos que son co-creativos, significa que varios participan. Después, Juan Jaime, podemos compartir alguna tu metodología para que me la comentes, lo encuentro súper interesante. Claro, ¿Sí? Porque también hay un trabajo que personal, a mí me gusta abordarlo con coaching, que tiene que ver con la fortaleza, de qué fortalezas tenemos internamente como organización o como equipo, y desde ahí alinearnos con este propósito que nos haga coherencia, ¿no es cierto? Es muy interesante el concepto de coherencia, porque en el fondo nosotros no podemos vender ni podemos ser algo que no somos, ¿ya? Y cuando vamos con una estrategia comercial, después de ir a ofrecer algo, tenemos que tener una identidad. Y esa identidad tiene que ir en coherencia con lo que digo que lo que voy a alcanzar, o lo que soy, o cuál es mi deseo, ¿no es cierto? Entonces, al final es una reflexión bastante profunda eh, que luego el mercado va a poder valorar, especialmente en épocas donde la sostenibilidad es un punto súper importante que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Con la parte social, con la parte medioambiental, con la parte económica. Entonces, estas herramientas co-creativas, ¿no es cierto?, y que van con el propósito, son empresas que pueden certificarse con economía B, que pueden ser sostenibles, digamos que estamos trabajando con una base que nos va a servir para una organización más coherente para estos tiempos, ¿no es cierto? Porque parte desde otra parte, parte desde el sentido. Así que muchas gracias por tu aporte. Y aquí también yo quise hacer el link de lo que tú comentas, que cuando uno trabaja el propósito, uno se pregunta cuáles son los valores o principios que me rigen, ¿ya? Tenemos que hacernos esta pregunta porque esta pregunta lo que trae son el marco de referencia en el cual nosotros nos vamos a mover. Los marcos de referencia pueden ser los ideales o los valores o los principios, ¿no es cierto? Y la idea es que sean compartidos, ¿no es cierto? Que sean valores comunes, ¿ya? La ventaja de trabajar bajo un marco cooperativo es que los valores y principios están establecidos, ¿no es cierto? Que la equidad, por ejemplo, la participación, la ayuda mutua,
¿ya? Yo por ahí empecé a ir describiendo un poco lo que es una cooperativa, pero la cooperativa se basa en estos principios. Entonces nosotros comenzamos con un sentido más allá de lo convencional de una organización comercial cualquiera, ¿ya? Tenemos que tener esa conversación. Así que en ese sentido tenemos una ventaja, pero también una exigencia. Una exigencia para cumplir los principios cooperativos, tenemos que instalarlo en la organización y los tenemos que hacer propios. Y por otro lado, también tenemos que generar los que como organización a nosotros no hace sentido. Por ejemplo, ¿qué cosas son intransables en la organización? O nosotros, como grupo que nos queremos conformar como una cooperativa. Ya, el respeto, no mentir, ¿no es cierto? O la innovación. Esos valores lo que van a hacer es que me van a determinar un marco donde yo me muevo, es como un rayado de cancha. O sea, aquí, por ejemplo, ya, es innovador. Nosotros no vamos a repetir siempre lo mismo, sino que siempre vamos a estar generando procesos nuevos. Por lo tanto, necesitamos personas que tengan este impulso de hacer cambios y no de permanecer en el statu quo, solamente por generar que uno de los valores va a ser la creatividad o la innovación. O el respeto, por ejemplo, hay ciertas claves, si está el respeto como valor, van a haber ciertas prácticas que no se pueden realizar en la organización, o sea, las malas palabras, ¿no es cierto? Esas personas se van a tener que retirar de la organización, porque eso no es el marco que yo quiero implementar, ¿ya? Y eso es súper importante, como les decía anteriormente, porque vamos a generar responsabilidad y compromiso y motivación a través de este trabajo del encontrar el propósito, ¿cierto? Y vamos a ir reflexionando también, que es algo muy importante que nos trae el propósito, o sea, poder trabajar el propósito, darse el tiempo, que las personas en general están muy focalizadas en el resultado. Típico me pasa que yo voy a las organizaciones y no, es que queremos ganar plata. Y realmente, bueno, y la cooperativa y los valores de la del cooperativismo, o sea, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué se reunieron? Entonces, por ejemplo, responden, bueno, para ganar plata, pero entonces si ves para ganar plata, bueno, tú hubieras conformado en una sociedad comercial cualquiera y no hubiera sido cooperativa. La cooperativa tiene otro sentido, ¿ya? Y para mí sería interesante ahora empezar a conversar de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Que ya estamos integrándola, donde obviamente tiene que ser rentable. O sea, es parte del bienestar, de poder entregar utilidades a los cooperados o remanentes. Tiene que partir por ser rentable, ¿ya? Sin embargo, no tenemos que hacer los negocios de cualquier forma, ¿no es cierto? Tenemos valores que nos rigen y formas y acuerdos, y tenemos que estar de acuerdo en poder llegar a ese camino. Algunas preguntas que uno puede hacer en este proceso de poder encontrar esta estrategia son algunas preguntas catalizadoras, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de lo que hacemos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Es una pregunta abierta que se trabaja en mesas de trabajo, se puede trabajar haciendo composite, ¿no es cierto? A través de generar un espacio de colaboración y que sea en los cuales todas las personas participen. Por lo tanto, también tiene que haber un ánimo de escucha permanente y de diálogo, ya que también son características importantes que tenemos que desarrollar dentro de la organización. Tener la capacidad de conversar, tener la capacidad de argumentar y de profundizar en las conversaciones para no caer en espacios de defensa, en atrincherarse y discutir sin poder avanzar. Por lo tanto, también para todo este trabajo tenemos que ir siempre considerando lo importante que es escucharnos transversalmente. Habilidades que ustedes, como líderes o participantes de cooperativas, es muy importante que comiencen a implementar para que puedan emerger las visiones, los tesoros de las personas que participan. Si ustedes no le dan espacio a estas personas para que participen o para que digan lo que necesitan, es muy difícil que se sientan parte o que les haga sentido el propósito de la organización, porque probablemente a lo mejor ni siquiera lo construyeron. Otras preguntas catalizadoras que son de la parte estratégica, digamos, porque el propósito es la primera parte del desarrollo de una estrategia, que tiene que ver cómo nos vamos a proyectar al futuro. Preguntas como, ¿hacia dónde queremos avanzar? ¿Cómo nos vemos en el futuro? ¿Qué es lo que nos hace fuertes? ¿Qué debemos mejorar? ¿Cómo nos motivamos?
¿Ya? ¿Qué puntos debemos fortalecer? Son preguntas que nosotros tenemos que irnos haciendo en este proceso de reflexión, donde estamos desarrollando una estrategia para ver cómo vamos a avanzar hacia el futuro, en qué lugar vamos a estar. ¿Ya? Y acá les voy a mostrar, me cuentan ahí, ¿se ve bien el propósito, Alberto? Sí, perfecto. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, este es un cuadro de propósito que tiene que ver con Tejiredes, que es una metodología de trabajo colaborativo, ya no es el estándar para una organización convencional. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que se sustenta en 3 valores, que es el valor social, el valor del conocimiento y el valor del uso, ¿ya? Que los voy a explicar, lo expliqué en la primera charla que hice, pero lo voy a reforzar acá. Entonces, primero está este gran propósito, que es para qué y por qué hacemos lo que hacemos, ¿ya? Lo hacemos, por ejemplo, para cooperar con el medio ambiente y a través de del reciclaje, generar un mejor lugar para vivir y a partir de eso generar ingresos para la cooperativa, para acompañarnos, para ser más fuertes. Por ejemplo, en el caso de que veo varias cooperativas de reciclaje, no es lo que se hace, ¿no es cierto? Es para qué lo hacemos. Es un paraguas mucho más grande. El qué hacemos tiene que ver con la misión, en el fondo. ¿Qué hacemos? Ah, sí, reciclamos. Y la visión tiene que ver con los futuros. ¿Cómo queremos estar en el futuro? Queremos ser los máximos recicladores de Latinoamérica, por ejemplo. Pero el para qué es por el sentido, ¿no es cierto? Es porque quiero cooperar con que mi lugar y mi espacio sea un espacio más limpio, quiero que mi familia, las familias de los beneficiados de la cooperativa tengan una calidad de vida con un negocio que sea sustentable y que le haga sentido. Entonces, este propósito aglutinador lo que hace es que es el sentido de por qué estás junto. Es como cuando uno pololea o se casa o hace una sociedad. ¿Cuál es el sentido de por qué formaste familia, por ejemplo? ¿Ya? Va más allá de casarse y compartir una casa, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver con el proyecto común que tenemos y cuál es el sentido que nos hace en nuestra vida. Y eso a nosotros nos une. Por lo tanto, es importante desarrollarlo desde el principio. Y este propósito tiene ciertas cualidades culturales, ¿no es cierto? Ciertas características dependiendo de dónde estamos, en qué área, en qué lugar, en qué ciudad, quiénes son las personas que los componen, que van generando un propósito distinto. Es diferente, por ejemplo, a lo mejor una asociación de cooperativas de indígenas del norte, que tienen mucho sentido de la conexión con la naturaleza y que quieren resguardar su patrimonio, a una cooperativa a lo mejor productora de uva, que está un poco más enfocada en la parte de producción, pero sí también en el beneficio de sus cooperados. Se fijan que cada cooperativa va a tener una historia, la historia asociada a las personas que la componen, y eso va a dar una característica cultural distinta, ¿ya? Y eso va a estar relacionado con su propósito. Y lo que hacemos va a tener que ver, en el caso de la cultura colaborativa, vamos a tener que explorar un poco también, no solamente lo que hacemos en la parte productiva, sino que para trabajar desde la colaboración tenemos que estar siempre preocupados de cómo lo hacemos respecto a cómo compartimos nuestros saberes, por ejemplo. Es interesante, y eso por eso también está en uno de los principios del cooperativismo, es la educación, ¿no es cierto? La educación de los cooperados. ¿Y eso por qué? Porque es un pilar para el trabajo colaborativo, la transferencia de saberes. La idea es que esta organización se convierta en algo que genere un valor de uso, ¿no es cierto? Un valor de cambio, un valor de uso, un resultado, un producto, un servicio. Ese es el objetivo, ese es uno de los objetivos. Pero por otro lado, se tiene que hacer de una forma en que se consideren a las personas, que se estimulen las relaciones y conversaciones y se apoyen entre ellos, por lo tanto, el valor social, y se ponga en valor también el valor del conocimiento, o sea, la transferencia de saberes, generar capital de conocimiento, ¿ya? Compartir con otras cooperativas, por ejemplo, en las mega organizaciones, ¿no es cierto? Tenemos las cooperativas y la asociación de cooperativismo, de las federaciones de cooperativas que tienen este sentido, ¿no es cierto? De compartir saberes. Y por lo tanto, cuando yo hago mi estrategia y quiero trabajar desde la colaboración, no solamente tengo que hablar del producto y servicio,
¿ya? Y cuando estoy trabajando como cooperativa, no solamente tengo que pensar en lo que vamos a hacer, sino que tenemos que tener actividades y objetivos para estas tres áreas. Tenemos que estimular el valor del social entre los cooperados, significa que se conozcan, que se generen conversaciones, que hayan espacios de reunión, que hayan espacios de trabajo, que sea de manera grata y que sea de manera permanente, ¿ya? Para estimular la participación y que las personas se vayan conociendo para que vayan participando más, porque en general el problema pasa que no hay mucha participación. Entonces, para eso tenemos que generar instancias en que las personas se junten, ¿ya? Tiene que estar en nuestra estrategia. Para poder desarrollar nuestro propósito, tenemos que tener el sentido de estar juntos, porque si no nos juntamos no pasa nada. Y al final eso termina reflejado en que no se ponen de acuerdo para hacer las cosas que tienen que hacer en común o no pueden resolver problemáticas y conflictos. Entonces tenemos que trabajar y tenerlo integrado. Por otro lado, tenemos que transferir conocimiento porque nos ayudamos así unos entre otros y se genera también una sinergia positiva entre que las partes aportan cada uno con su conocimiento, no se queda para él, ¿no es cierto? Por lo tanto, también hay que generar capacitaciones, generar instancias de intercambio de experiencias, simplemente que cada uno cuenta al otro cómo le ha ido para que se ayude en el proceso de aprendizaje de los que ya han avanzado bastante, con los que a lo mejor van más atrás, y que se puede generar una sinergia de que va a acelerar al que va más, buenas tardes, al que va un poquito más atrás, ¿no es cierto? Y definitivamente, obviamente, tenemos que estar enfocados en el resultado, cuál es el producto o servicio que estamos ofreciendo, ¿ya? Hay que generar, en el fondo, la organización asociativa, y en este caso la cooperativa, te exige que trabajes estos tres pilares, y esos tres pilares tienen que estar considerados en la frase del propósito, en este para qué, ¿ya? Si no lo consideramos en ese para qué, no va a estar nunca reflejado desde el comienzo o desde el principio, desde que generamos la organización. Y no se van a generar conversaciones ni acciones asociadas a ello. O sea, si nosotros no integramos los principios cooperativos y los valores cooperativos de forma real, pues simplemente nos vamos a terminar convirtiendo en una empresa convencional que va a estar súper desconectada de su entorno o del beneficio real de bienestar para sus cooperados. ¿Se fijan? Es como que nace sin corazón, digamos, ¿no es cierto? Enfocado un poquito más al mercado. O de manera exagerada al mercado, a lo mejor. Entonces, la idea es que nosotros, yo voy a mostrar después, voy a mostrar un ejemplo para que ustedes lo vean más claro. Luego que hacemos este trabajo del propósito y consideramos que tiene que tener estos aspectos, vamos a generar metas asociadas a esos valores, ¿no es cierto? Al valor social. Ya vamos a asociar metas al valor de transferencia de conocimiento y vamos a asociar metas al valor de uso. O sea, respecto a un producto, vamos a tener tantas utilidades, queremos avanzar en 3 años, queremos instalar una cadena de comercialización, definir un producto, vender tanta cantidad en el año como asociado. Sí, ya, ok, esto es súper claro. Y generalmente esas cosas no están tan poco claras, o si están poco claras no son tan difíciles de resolverse con una buena asesoría. Pero por otro lado también tenemos que estimular, como directivas especialmente, instancias donde pongamos metas en qué nivel de transferencia, por ejemplo, transferencias de conocimiento. ¿Cuánto nos vamos a capacitar? ¿Cuántas veces nos vamos a juntar con otras organizaciones, otras federaciones? Conocer otras experiencias, hacer benchmarking, que se llama, o sea, tenerlo dentro de nuestro ADN, esto de compartir entre nosotros y sea el exterior, conocimiento y saberes. Y por otro lado, el valor social, que es lo que yo trabajo, junto con el valor un poco de uso, yo trabajo cómo creamos juntos, cómo se generan conversaciones, cómo estimulo este valor social a través de experiencias que se vivan en conjunto. O sea, aquí tiene que ser lo más participativo posible para generar la confianza entre las personas que integran la organización, ¿ya? Porque para trabajar en la colaboración o en redes, un punto crucial es la confianza. Tenemos que lograr un espacio seguro para los participantes de la organización. Y ese espacio seguro, igual como nosotras las mujeres sabemos que cuidamos nuestro hogar, tenemos que generarnos, no nace de un día para otro, ¿ya? O cuando uno tiene un matrimonio y el matrimonio le va bien, no es por casualidad, es porque nosotros hacemos cosas para que eso, no sé, le preparamos una comida rica, nos juntamos a salir de vez en cuando, conversamos, nos reímos, participamos, peleamos, pero también nos reconciliamos, pero le ponemos energía, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros pensamos que nosotros nos vamos a llevar bien, vamos a conversar, vamos a poder, y ni siquiera
nos juntamos, nos comunicamos, no compartimos espacio, ¿cómo va a haber confianza entre nosotros? ¿Ya? Por lo tanto, en el propósito y en la planeación estratégica tiene que estar. Pueden ser jornadas de coaching facilitadas con procesos colaborativos, pueden hacer jornadas simplemente de juntarse un par de veces al año, hacer alguna actividad no tan relacionada con el resultado, un poco más lúdica. Todo el acompañamiento de coaching asociativo, ya toda la construcción que se construye con instancias de conversación, eso también, pero de una forma más bien lúdica, no tan así pesada, digamos, sino que, bueno, y que se incentive a las conversaciones, ¿ya? Eso de tomarse un café, de ir y generar reuniones que tiene que ver con el articular, ¿ya? Es un concepto muy importante en el trabajo colaborativo y generación de redes, el concepto de articular, que tiene que ver como el tejer redes, como las arañitas. Entonces, lo que yo voy haciendo es que voy juntando un nodo con otro nodo, ¿ya? Pero ese nodo con otro nodo se junta a través de conversaciones, ¿se fijan? De encuentros, ¿ya? Es como lo que hacemos nosotros, si queremos hacer una actividad, tenemos que empezar a llamar a las personas, invitarlas a venir, ¿no es cierto? Hacemos todo un proceso. Ese mismo proceso tenemos que hacerlo cuando estamos trabajando colaborativamente, pero tenemos que considerarlo parte de la agenda y del tiempo que es importante el rol articulador. Tenemos que también darnos cuenta quiénes son los articuladores dentro de la organización. Y enseñar a articular, que tiene que ver con tejer conversaciones, ¿ya? Es importante tejer conversaciones para aumentar la red, ¿no es cierto? La red que tenga más puntos. Mientras más puntos de conexión y que más puntos de personas se conecten entre ellos, también va a ser más liviano para las cabezas que gobiernan o que están dirigiendo la organización, porque puede sostenerse en una red mucho más grande, no solamente las personas que están arriba, ¿ya? Pero se fijan que hay que hacer acciones para ello, no es algo que salga natural, ¿ya? Por eso es muy importante, como le decía, la articulación. Entonces, siguiendo un poquito aquí con el propósito, yo traté de hacer algo que realmente les sirva y que entiendan, más que la parte tan teórica, para la importancia de cómo va alineando y cómo tenemos que hacerlo. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es que estamos desarrollando estrategias, pero lo estamos haciendo de este propósito común y la colaboración. Ya lo estamos haciendo desde el principio, estamos partiendo ordenados, en el caso en que estén recién diseñando. En el caso que no, pueden comenzar ahora a revisar su propósito y a generar los planes de acción desde ahí. Yo les voy a mostrar un ejemplo que hice en el Consejo de Sustentabilidad de Tongoy, donde tuvimos a través de metodología de trabajo colaborativo, a través de mesas de trabajo, conversación cruzada y con metodología especial en realidad, donde la idea es que las personas se conecten primero con ellas mismas, se conecten, como dijo aquí el compañero, con ellos. O sea que primero cuando uno trabaja eso, se generan conversaciones, se hacen dinámicas como para que las personas se conozcan de una manera más personal, que se llama encender la llama. Pregunta ahí, Roxana, por ejemplo, para las cooperativas que ya tienen más años, ¿cierto? Que, no sé, ya llevan trabajando de manera unida o en equipo o manera colectiva, asociativa, 5 años, 7 años o más. Y que quizás hoy día ese propósito que los unió en su momento, ahora los socios lo ven como muy lejano, ¿cierto? Lo ven, hoy es como que juntemos en la asamblea, oye, vamos a revisar ese propósito, lo leen y se dan cuenta que ese propósito ya no lo entusiasma como antes, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿cuál es la sugerencia, Roxana? Creo que desde la experiencia tuya es encender la llama al tiro, como tú estás planteando, y hacer el cambio. Sí, o sea, eso se trabaja con, hay distintas metodologías, pero en las organizaciones que ya tienen historia, lo que uno hace es que enciende la llama llamando a historias comunes, que se acuerden por qué se unieron, cuál fue el sentido inicial. Como recordar, no tanto desde el propósito de lo que escribieron, sino que, ¿se acuerdan cuando nos juntamos? ¿Qué cosas a mí me entusiasmaron para juntarme a la organización? ¿Qué cosas me motivaron al principio?
¿ya? Y ahí empiezan a salir historias. Yo recuerdo haber estado trabajando con el sindicato de pescadores en Caldera, una planta gigante que tienen ahora y que de hecho nosotros diseñamos junto con ellos, y estaban muy decepcionados porque había habido mucho robo, habían quedado endeudados por un gerente que se había robado todo, habían pasado como 20 años, y comenzamos a preguntarnos, bueno, desde el inicio, ¿qué fue lo que nos llamó para estar acá? Y ellos se recordaron de unas fiestas que hacían, cuando hacemos como comparsa, y que pasaban, se reunían con la familia, y se vestían y llevaban así ¿cómo se llama esto, Alberto, cuando hacen, que uno se pone unos carros alegóricos? Y ellos se reunían en familia a hacer estos carros que los ponían con distintos temáticos, y con eso empezaron ellos, ¿ya? Porque para que la familia se sintiera mejor, hacían Las comidas, comparsas. como una comparsa, y te juro que se emocionaron tanto porque llegaban a llorar, lloraban de emoción de qué les pasó, y después vino este gerente que abusó y se llevó la plata, y ellos se comprometieron y pagaron todo, y lo que hicimos que fue un trabajo de volver a hacer el propósito desde ahora. Pero lo hicimos. ¿Cuál es el consejo? Es que hay que retomar también lo importante que te deja la historia, ¿ya? Las fortalezas que tuviste, las cosas que superaste. Vas integrando también la experiencia de lo que pasaste entre que comenzaste, cómo te encuentras ahora, y lo actualizas, ¿ya? Lo actualizas dependiendo de la vida, pues como nosotros. El propósito, algo también que he estado trabajando yo con propósito personal individual, con el libro de Sharon Rosenberg, que habla más desde el propósito, pero desde lo más individual, es que el propósito cambia. Es que en estos tiempos, Esa era la segunda pregunta. sí, el propósito va cambiando, y es porque, especialmente ahora, porque estamos en tiempos de incertidumbre y de mucho cambio fuera, y las personas cambian, ¿ya? Los componentes cambian, los negocios cambian, entonces es importante que si ya no hay, se siente que eso ya no los representa, se vuelva a revisar para revitalizar a la organización y reenfocarlo en las cosas que sí le hace sentido y generar metas. Por ejemplo, todo el tema de la sostenibilidad ahora, que es una exigencia, también debemos conversarla si nosotros no hace sentido, ¿ya? Y poder integrarla a lo mejor en nuestro plan estratégico. ¿Se entiende? Sí. Ya, o sea, sí, se puede, se cambia, sí, cambia. Depende de las organizaciones, obviamente, las que son organizaciones que son de más de innovación, probablemente a lo mejor su propósito, si no era algo tan general, puede que cambie más seguido. En organizaciones más antiguas, obviamente que sí. Pero es una conversación que la misma organización se tiene que hacer. Por eso es pregunta como, ¿qué es lo que queremos conservar? ¿Ya? ¿Y qué es lo que queremos dejar ir? Son conversaciones como que uno puede hacer, ustedes pueden hacerlas, yo les estoy transmitiendo mi metodología, preguntas abiertas como esa. ¿Qué queremos conservar? Ya, con eso nos vamos a ir para el futuro. ¿Y qué queremos dejar ir? Son prácticas que ya no quiero dejar ir. Podemos empezar a conversar un poco desde ahí, y desde ahí ir viendo qué es lo que nos hace sentido, para qué estamos ahora. Antes estábamos para eso, pero ahora ya no. Hay cosas que ya no nos hacen coherencia, ¿no es cierto? Ya no van con nosotros, en otro sentido, a lo mejor anteriormente sí. Así que, ¿qué tengo que dejar ir y qué tengo que dejar venir de alguna forma, ¿no es cierto? O con qué me quedo y conservo y qué dejo y abandono como organización. Son preguntas que llevan a la reflexión. En este caso, por ejemplo, cuando trabajamos con Tongoy, yo le hice una pregunta bien fuerte, encontré yo, porque lo traté de salir de... Le dije, ¿qué diría la bahía de Tongoy? ¿Qué nos diría la bahía de Tongoy hoy día? Si la bahía de Tongoy tuviera voz, ¿ya? Y por ejemplo, varios dijeron, estoy aburrida, cuídenme, soy poderosa, porque ahora ustedes saben que con el cambio climático las mareas pueden destruir los cultivos fácilmente, entonces, pero por otro lado no me ensucian más, ¿no es cierto? Entonces, siempre cuando uno trabaja el propósito, trabaja un poco de preguntas que te movilizan. Y nosotros llegamos a este propósito, por ejemplo, que era conservar las condiciones saludables de la bahía de Tongoy para el desarrollo sostenible de la actividad acuícola y otras relacionadas. Y aquí hubo una discusión súper importante porque
el propósito era conservar, mantener, desarrollar. Los verbos son muy importantes cuando uno desarrolla propósito. Entonces dijeron, bueno, nosotros no podemos cuidar, por ejemplo, porque nosotros no somos como Cernapesca o como las organizaciones estatales que se dedican pero podemos conservar las condiciones saludables. Bueno, ¿y qué es saludable? Saludable es que no tenga mercurio, no tenga contaminación, que sea sostenible y significa que tenga que ser económicamente viable, que no tenga impacto social ni impacto medioambiental, ¿se fijan? Entonces de esta frase bajan varias cosas, ¿ya? Porque si yo quiero mantener las condiciones saludables de la bahía, van a haber cosas que yo no puedo hacer en la bahía, o yo no puedo hacer como cooperado del área de la bahía, que no puedo contaminar, por ejemplo. Entonces sale desde el propósito un montón de líneas de trabajo, y si es del desarrollo sostenible, quiere decir que tengo que hacer actividades que tienen que ser rentables y que no tengo que tener impacto social en el espacio donde yo estoy desarrollando. Y hicimos la misión también, que la misión es lo que hago, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a hacer? Voy a promover, impulsar y gestionar las buenas prácticas para el desarrollo económico sostenible de la actividad acuícola en Tongoy. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para conservar las condiciones saludables de la bahía de Tongoy. ¿Pasó a la misión o no? No, te falta pasar, ahora sí pasamos. Muy bien. Ya. Entonces, ¿se fijan? Que el propósito era conservar, pero ¿cómo lo hago? Lo hago promoviendo y impulsando y gestionando las buenas prácticas. Ese tiene que ver qué es lo que hago, la misión famosa. ¿Ya? Y la visión no la puse acá, pero la visión es cómo nos queremos ver en el futuro. Por ejemplo, en este caso creo que era ser referente de las bahías de Chile como modelo sostenible. ¿Ya? Entonces ahí como que ahí va a estar las tres patitas. Está lo que hago, lo que está el futuro, y el propósito es desde el sentir. ¿Ya? Es el para qué, pero desde el sentir, no es desde lo que hago, ¿se fijan? ¿Y qué es lo que hago después con todo esto? Después digo, bueno, empiezo a sacar los verbos, ya. El propósito era conservar. ¿Cómo conservo? Conservo con la sostenibilidad, conservo con una gobernanza, porque tengo que tener una organización, y bajo a un plan de acción, que tiene un objetivo, que tiene métrica, que tiene resultados, que tiene plazos, ¿se fijan? Entonces, es una concatenación de cosas. Por eso es tan importante darse el tiempo de hablar sobre el propósito, porque eso nos va a hacer la bajada. Y ya todas esas acciones van a estar en coherencia con ese propósito. No van a estar desconectadas. Roxana, una consulta. Muchas veces cometemos el error, ¿cierto?, de querer trabajar el propósito en una sola jornada. Sí. O en una sola reunión. Ya juntémonos que tenemos que cambiar el propósito, sí, vamos todos. Pero realmente, en la experiencia que yo llevo, construir un propósito en una jornada es prácticamente es muy difícil. O sea, requiere Tiempo. que el socio y socia, ¿cierto?, la cooperativa dedique tiempo y haga una planificación. Entonces, ahora tampoco podemos pasarlo, digamos, el puente y hacer 10 jornadas para construir el propósito, ¿cierto? Entonces, en la experiencia tuya, ¿qué es recomendable? Mira, yo he hecho propósitos solo hasta el propósito. Ni siquiera llegar a otra parte en una jornada de un día. Perfecto. ¿Ya? Pero solo llegar a la oración, pero con facilitación, o sea, con técnicas, ¿ya? Con técnicas de tipos de preguntas, de cómo conversan, o sea, facilitado, digamos, no facilitado por mí, que yo soy experta en eso, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, el proceso de Tongoy, que fue un proceso súper bonito, fue como 4 jornadas facilitadas por mí, digamos, con una metodología, ¿ya? ¿Y cada jornada más o menos cuánto duró? Pero esa jornada fue con plan de acción, sí, que yo después salí de ahí y hice un plan estratégico, pero lo hice yo. Pero yo creo que mínimo 2 días, mínimo. O sea, pueden ser 4 jornadas y cada una de media jornada en el fondo. Sí, yo creo, sí, yo sé. Por los tiempos, qué sé yo, eso es como recomendable, perfecto. Sí, yo creo que sí. Lo importante, la parte más importante, ojalá que sea la mayor cantidad posible de personas, porque el plan de acción, por ejemplo, uno como asesor a veces se lo puede llevar con los paneles y las acciones las saca y uno las agrupa y tú después entregas el plan de acción. Pero la parte del para qué se juntan es como decirte para qué ustedes se casaron. O sea, yo no te puedo responder eso.
Ustedes tienen que reflexionar para qué se juntaron. No, y no para vender, porque es lo típico, no para vender, no, ¿para qué? Entonces, No. ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué le hace sentido? No, es que queremos educación para nuestros hijos y bienestar para nosotros y ser independientes, en el fondo. ¿Ese es para qué? Eso es lo que es más profundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer vendiendo cosas y vamos a hacerlo bajo un modelo cooperativo, ¿ya? Y el modelo cooperativo implica todas estas acciones que le dije del valor social, del valor de resultado, de transferencia de saberes y otros más, ¿no es cierto? Acá están los valores, déjame revisarlo porque yo los anoté para acordarme, de los principios cooperativos. Aquí están, por ejemplo, valores cooperativos, autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad. ¿No es cierto? Ahí están, apertura, responsabilidad social, o sea, yo no puedo tener un propósito si estoy en una cooperativa que no tengo una responsabilidad social asociada al entorno y a las personas que impacto, por ejemplo. ¿Ya? No puedo. Si no soy y tengo que ser democrático. ¿Ya? Y los otros principios acá está, membresía abierta y voluntaria, o sea, tiene que haber participación económica de los socios, o sea, se tienen que poner con plata, autonomía e independencia, educación, capacitación e información, cooperación entre cooperativas, compromiso con la comunidad. ¿Te fijas? Entonces, eso tiene que estar integrado desde el principio, porque es una forma de organizarse distinta a una empresa convencional. Okay. Eso. Vamos, les damos la palabra también a los asistentes para que hagan las consultas correspondientes para generar una conversación en este panel que ya se ha provocado. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda, alguna inquietud, alguna sugerencia? O algo que no hayan comprendido bien, que yo se les pueda repetir de nuevo, si entendieron un poco el proceso, porque es un proceso que es interesante, digamos. Tiene etapas. Sí. Mira, yo solamente comentarte que he estado, tuve una jornada de visita hace un par de semanas atrás, visitamos la cooperativa M31 Tongol, que son cultivadores. Sí, ¿ya? yo le hice esa estrategia hace muchos años, al principio. Ya, ellos están ahora, están en un punto ahí, están en un punto, diríamos, de inflexión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ellos se constituyeron hace 10 años, su propósito en el fondo, ¿sí? Más allá de lo que tú acabas de comentar, tenía relación con solucionar un problema medioambiental, ¿cierto? Que era la no contaminación de la bahía, ¿ya? A través de la implementación de una fábrica, a través de la implementación de una planta que logre lavar, ¿cierto? Todos los pernet, todas las linternas del cultivo de ostión. Entonces, ese propósito se cumplió, ¿sí? Se cumplió ahora, hace poquito, hace un mes atrás, un mes y medio atrás. ¿Ya? Entonces, yo conversaba con los dirigentes y les decía, bueno, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues? Claro, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo yo me redefino en el propósito ahora? De que ya avanzamos en esto y ahora el tema comercial, porque en la cooperativa, cuando se creó para solucionar un problema común, que ya está solucionado, que era la tenencia del agua del área de manejo y esta planta, pero el tema comercial aún no se aborda, porque cada viejo que tiene por sí solo. Entonces, ese es el desafío que yo les planteaba. Entonces ahí falta una conversa nuevamente con esa cooperativa, por ejemplo. Pero Alberto, mira, ahí, voy a usar tu ejemplo para que también aclarar algunas cosas. Mira, el propósito de esa cooperativa, cuando nosotros lo hicimos, porque yo la ayudé al principio, era ser una plataforma para ayudar a los cooperados a crecer, ¿ya? Entonces el propósito no se ha perdido, porque el propósito para ellos era que ellos unidos hicieran una plataforma para que postularan proyectos, para que generaran, y una parte de esa plataforma y esos proyectos que le ayudaba a todo era la planta. Claro. ¿Ya? Y la planta ya se acabó. Pero la pregunta es, como el propósito nuestro era seguir siendo una plataforma, a lo mejor en ese momento, yo recuerdo, era una plataforma para obtener financiamiento, para apoyarse, a lo mejor esta plataforma ahora, el sentido que tiene, que se tiene que conversar, es que ya llegamos a una situación B, a lo mejor esta plataforma tiene que ser de expansión, ¿ya? A lo mejor ya no es una plataforma que soporte, que sea como un medio para ir a pedir préstamos, para tener proyectos,
sino que a lo mejor ya sea una cooperativa que puedan vender juntos, que puedan hacer cosas de innovación juntos, que ya no sea como tan operativa como en la parte de generar algo específico, sino que puede generar algo más importante, por ejemplo, en lo comercial. Pero te fijas, pero el sentido de la plataforma probablemente todavía está vigente, ¿ya? Claro. Entonces esas son conversaciones que se tienen que hacer. O sea, ellos querían primero una plataforma en las cuales no estaban tan involucrados con la repartición de utilidad y de negocio, por ejemplo. Exacto. Porque no estaba en su propósito. El propósito era una plataforma, nada más. Yo lo discutí harto con ellos. Entonces te fijan que no es lo mismo que seamos una plataforma, que sea una cooperativa de plataforma de ayuda, a que sea una cooperativa que quiera producir opciones juntos y venderlo en el mercado. ¿Ya? Ahí tenemos que hacer otro marco de referencia con otros valores y otro objetivo y otra misión. ¿Qué vamos a hacer? Porque cuando somos una plataforma, ¿qué hacemos? Articulamos. Ya articulamos para que lleguen fondos, para que generen proyectos. Pero si no somos una plataforma, sino que somos una plataforma comercial, ¿qué hacemos? Vamos a generar negocio. Ya tenemos que ponernos de acuerdo en cuánto vamos a rentar, cómo vamos a ir a comprar, cómo nos vamos a repartir las utilidades. Entonces ya se convierte en otra cosa. ¿Te fijas? Perfecto. Súper Eso. clarito. ¿Dudas, consultas? Juan Parece Jaime. que está. Sí, vamos entonces, vamos a ir cerrando, Roxana. Recordar que estos ciclos es de máximo 1 horita. Estamos. Mira, antes de poder darte la palabra, solamente comentarle que el ciclo de capacitaciones ha tenido mucho interés. Hoy día estamos en la última actividad. En las otras actividades han participado, como yo le comentaba, más de 300 personas, sumando, sumando esto a la gente que participó en el segundo ciclo. En el primer ciclo estamos hablando de más de 1.500 personas que han participado durante este año y medio, ¿ya? Algunas noticias para que ustedes lo sepan. Estamos ya organizando y haciendo los contactos para en marzo de 2025, si Dios quiere, iniciar el cuarto ciclo, ¿ya? Cuarto ciclo de capacitaciones con ejemplos nacionales y con ejemplos internacionales. Producto de todo lo que yo le he comentado, se está construyendo, estamos construyendo un canal de YouTube, ya que ya está construido, de hecho hoy fue la primera prueba y yo creo que de aquí, espero yo, el martes o miércoles, ese canal de YouTube va a estar abierto. Yo se lo voy a informar en todas las redes que yo tengo, los correos, los WhatsApp, para que ahí van a estar descargadas la mayoría de todas las capacitaciones que hemos hecho, ya porque hay algunas lamentablemente que no se grabaron, sobre todo algunas del primer ciclo, pero en general de ahí para adelante todas fueron grabadas. Entonces ahí va a ser un instrumento, yo creo, un espacio de mucho aprendizaje y de mucha consulta para todos los socios y socias de las cooperativas y grupos cooperativos a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel latinoamericano, porque también hay gente que se ha sumado de otros países, ¿ya? Así que lo único que les vamos a pedir es que difundan harto el canal entre sus socias, que se suscriban y vamos a ir subiendo ya en los próximos meses ya videos, por ejemplo, cuando se visiten cooperativas, entrevistas con cooperados. Entonces vamos a ir haciendo esta cuestión sumamente dinámica para que se vaya transformando en una herramienta muy útil para todos nosotros. Así que eso, como noticia. Roxana, darte las gracias nuevamente, un abrazo, gracias por tu disposición, y eso. Ya, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ya, para terminar entonces vamos a dar un saludo y vamos a responder algunas preguntas. Vamos a saludar a la Cooperativa de La Rosa, a Juan Bello, a Cooperativa Agronue, a Cooperativa de Servicio APR de Salamanca, a Cooperativa Hecho a Mano, Cooperativa de Reciclaje de Ovalle, Carla Zamora, Claudia Mondaca, Cooperativa de La Rosa pregunta, ¿hay que anotarse en la lista de asistencia a esta presentación? No, esta vez no. Bella Villarreal de Cooperativa Agronue, que saludamos, mi amiga Bella, y a todos los socios
y socias que están presentes hoy día. Ya, así que un gusto saludarlo a todos y nos estamos viendo ya el próximo año, marzo 2025, iniciamos el cuarto ciclo de capacitaciones. Muchas gracias por todo, muy amable por todo, por todas las capacitaciones que hemos recibido, don Alberto. Un agradecimiento de parte de nosotros, los recicladores del Limarí. Tantas charlas que hemos tenido y han sido muy provechosas. Así que un gran saludo para usted y para todos los expositores de todo este ciclo de charlas. Esperamos estar participando el próximo año, si Dios quiere. Muchas gracias, don Carlos. Ahí levantó la mano Claudia. Le damos la palabra. ¿Sí? Claudia, tiene que levantar su mano, tiene que desmutearse si quiere hablar. Ok.